Hola, sintoniza el podcast de elamorquevale.org, cuyo propósito es traer personas a Jesucristo y ayudarles a madurar en la fe. Apreciado amigo, amada amiga, cuánto le agradecemos sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales. Usted, junto con nosotros, llevamos a cabo la obra misionera de elamorquevale.org y nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A continuación, una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero. Cuando el Dr. Adrian Rogers apenas era un muchacho, toda su familia vivía en West Palm Beach, en la Florida. El papá del Dr. Adrian Rogers pertenecía a las tropas guardacostas y estaba estacionado en la base Hope Sound, también en la Florida. De su padre, entre muchas otras cosas, el Dr. Rogers recuerda lo siguiente. Manejaba un carrito Ford modelo A y cuando estaba libre manejaba los casi 80 kilómetros desde la base militar a nuestra casa para estar con nosotros, su familia. Ahora, siempre antes de regresar a la base, mi padre nos decía a mi hermano y a mí las cosas que deberíamos hacer antes de que él viniera la próxima vez. Porque entonces teníamos que darle un informe de todo lo que nos había ordenado y lo que habíamos hecho. Debo confesar que yo no siempre era diligente haciendo las cosas que mi papá me había ordenado hacer. Por eso, cuando oía el sonido del motor de su carro, si había o no cumplido con las tareas ordenadas por él, corría a darle el encuentro o corría a esconderme. Es imposible vivir sin que tengamos que obedecer órdenes, normas y reglamentos. Los encontramos en el hogar, en la oficina, en el club social o deportivo y aún en las iglesias. En fin, hay que obedecer algo en todas partes. Bienvenidos a El Amor que Vale. Soy Irving Ravelo. En la voz del pastor Lenín de Llanón, escuchemos al Dr. Adrian Rogers en la segunda parte de su estudio bíblico, Cómo vivir en los últimos tiempos. Haré un brevísimo resumen del programa anterior. Al hablar de los últimos tiempos, dije que primero debemos estar listos con el factor de intercesión. Segundo, el factor de ganar almas. Tercero, el factor de la preparación familiar. Y cuarto, el factor de la consolación. También dije que primero estamos viviendo en los últimos días y segundo, que el anticristo viene. En 1 Juan 2:18 leemos, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bien, creo que tanto usted como yo ya estamos listos para seguir adelante. Por favor, anote al margen 1 Juan 4, los versos del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es Dios. Veamos ahora 2 de Juan, los versos del 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Si algunas personas llaman a la puerta de su casa y quieren darle algún material literario o que quieran tener un estudio bíblico en su casa, primero asegúrese de qué es lo que creen acerca de Jesucristo. Si creen que Jesús es el Hijo de Dios, coeterno y coigual con Dios Todopoderoso,
si creen en la encarnación y el nacimiento virginal, si creen en la resurrección del Señor Jesucristo, escúchelas. Pero si esas personas que están a la puerta de su casa no creen todas estas verdades, o si usted nota alguna duda o inseguridad en las respuestas, no les diga bienvenidos, pero aproveche para testificarles de su fe. Mas no se deje engañar por su manera de hablar o por su actitud amistosa. El anticristo, por medio de quienes le sirven, quiere presentarse como el sustituto de Cristo. Y en nuestro mundo actual hay muchos anticristos. Y hasta se puede sentir el espíritu del anticristo en nuestros días. Solo vea la destrucción espiritual y moral que cada día se hace más visible. Note lo que dice 1 Juan 2, verso 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La implicación aquí es que usted no va a perder la vida eterna. Ahora escúcheme atentamente. Vida eterna no significa existencia eterna, porque existencia es lo que usted tiene ahora mismo. Cuando Dios formó al hombre, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser un alma viviente. Y usted solo podrá dejar de ser solo si Dios deja de ser, y eso es una imposibilidad inimaginable. Cuando el sol, la luna y las estrellas hayan desaparecido, si es que eso llega a suceder, su alma existirá en alguna parte. Pero lo que usted y yo y todos nosotros necesitamos es vida eterna. ¿Dónde pasará usted su vida eterna? El anticristo es destructor. Quiere arruinar su vida y condenar su alma. Por eso el apóstol Juan dice que debemos estar alertas, despiertos, vigilantes. Pero Juan habla también de triunfo. Por eso es que en el verso 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y en la primera parte del verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanezca en vosotros. Y al comenzar el verso 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Ahora, cuando usted está alerta y despierto, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo vivir en los últimos días? Pues permaneciendo en la palabra de Dios. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. O sea, si la palabra de Dios permanece en vosotros. La palabra permanecer significa afincarse, sentirse en casa, estabilidad. Entonces bien se puede decir que Juan nos pide que dejemos que la palabra de Dios esté como en casa en nosotros, y que nosotros nos sintamos como en casa con la palabra de Dios. Que debemos aprender a apreciar, a apropiarnos y aprender la palabra de Dios, porque la única manera de conocer al Padre y a su Hijo es por medio de su palabra. Ahora, padres y madres, abuelitos y abuelitas, escúchenme. Necesitamos poner enormes dosis de la palabra de Dios en el corazón y la mente de nuestros hijos y nietos. Para esto, no dependa únicamente de lo que puedan aprender en la escuela dominical. Ustedes tienen que hacerlo. De lo contrario, hijos y nietos serán arrastrados por cualquier viento de doctrina. Cuando mi patria, Norteamérica, fue fundada, la Biblia fue el libro más citado por los fundadores de nuestra nación. En la actualidad, la Biblia es el libro más prohibido en nuestra sociedad. En las escuelas públicas se puede leer cualquier libro, menos la Biblia. Por eso, hoy más que nunca, hijas e hijos de Dios debemos permanecer firmes y seguros en la palabra de Dios. Veamos ahora 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Juan? Que debemos permanecer en el Espíritu de Dios, porque el Santo Espíritu de Dios permanece en nosotros.
Pero quiero que note la palabra unción, que Juan ya la ha mencionado en el verso 20. ¿Qué es unción? En el Antiguo Testamento, cuando tenían un profeta, un sacerdote o un rey que iba a entrar en funciones, derramaban un poco de aceite sobre su cabeza, ungiéndole. Recuerde que en la Biblia el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento nosotros, hijos e hijas de Dios, somos profetas, sacerdotes y reyes, y hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Quiero decir, cuando nos salvamos, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y por lo tanto nos es necesario morar en Él. Él reside en nosotros. Primero, debemos permanecer en la palabra de Dios y segundo, debemos permanecer en el Espíritu de Dios. Pero quiero que note la frase que está en la misma mitad del verso 27. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y usted con mucha razón podría preguntarme, Pastor Rogers, si yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe, entonces, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿O por qué escuchamos programas radiales como ese? Mi amigo, esas son preguntas muy buenas. Pero entendamos lo que Juan está diciendo. De ninguna manera la Biblia está en contra de los maestros. Por favor, busque Efesios 4, versos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. La Biblia tampoco está en contra del estudio. Anote al margen 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gracias a Dios por los maestros, los profesores bíblicos. Gracias a Dios que podemos estudiar la Biblia. Pero, mi amigo, hay muchísimas cosas que usted nunca sabría si no fuera por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabía que es el Espíritu el que en verdad le enseña las cosas de Dios? Jesús mismo dijo, hablando del ministerio del Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es el Maestro Divino que pone el sello de veracidad en lo que yo le estoy diciendo. Porque yo puedo tal vez llegar a su mente, pero el Espíritu Santo llegará a su corazón. Porque si usted es un hijo de Dios, Él ya habita en su corazón. El Espíritu Santo de Dios abre su entendimiento, le ilumina y le ayuda a conocer aquello que de otra manera nunca podría saber. Y si no fuera por el Santo Espíritu, la Biblia dice que aún los escogidos serían engañados por el Anticristo. Por eso necesitamos permanecer en Él para que nos enseñe, especialmente en estos últimos días. Cuando tenemos la unción del Espíritu Santo, Él está en nuestro corazón para afirmar las verdades y exponer las mentiras. Y esto nada tiene que ver con emocionalismos espirituales. Cuando el Espíritu de Dios nos enseña la palabra de Dios, ambas cosas, Espíritu y palabra, nos revelarán a Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que primero debemos permanecer en la palabra de Dios, según el verso 24. Segundo, debemos permanecer en el Espíritu de Dios, según el verso 27. Y tercero, como resultado, debemos permanecer en el Hijo de Dios. Veamos 1 Juan 2, versos 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si la palabra de Dios permanece en usted, y usted permanece en la palabra, si el Espíritu de Dios habita en usted y usted habita en Él, entonces el Hijo de Dios será revelado en usted y usted se sentirá como en casa con Jesús y Jesús se sentirá como en casa con usted. ¿Lo entiende? Cuando Jesús venga, usted no estará alarmado ni temeroso. Usted esperará con anticipación, con vehemencia, con gozo el regreso del Señor Jesucristo. Yo personalmente anhelo con verdadero fervor el retorno de Jesús. Ese es el paradigma de mi corazón y mi mente.
Los cristianos a principios del primer siglo usaban la palabra Maranata, que quiere decir, ven, Señor Jesús. Quiero que Él retorne. Yo deseo su regreso. Y si Él me lleva antes de su segunda venida a la tierra, yo estaré en mi hogar celestial con Él. Y no es que esté cansado de este mundo, en realidad, yo gozo cada día de vida terrenal que Dios me regala, pero mi corazón palpita con anticipación solo al pensar en su retorno. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios, no tengo de qué avergonzarme. Y espero que usted también pueda decir lo mismo. Cuando yo era un muchacho pequeño, vivíamos en West Palm Beach, en la Florida. Mi papá pertenecía a los guardacostas y estaba estacionado en Hobe Sound, también en la Florida. Manejaba un carrito Ford modelo A, y cuando estaba libre manejaba los casi 80 kilómetros desde la base militar a nuestra casa para estar con nosotros, su familia. Ahora, siempre antes de regresar a la base, mi padre nos decía a mi hermano y a mí las cosas que deberíamos hacer antes de que él viniera la próxima vez. Porque entonces teníamos que darle un informe de todo lo que nos había ordenado y lo que habíamos hecho. Debo confesar que yo no siempre era diligente haciendo las cosas que mi papá me había ordenado hacer. Si usted sabe algo de carros Ford modelo A, sabe que el motor tiene un sonido muy particular, que se lo puede escuchar desde muy lejos. Cuando yo oía ese sonido, sabía que mi papá venía. Y si había hecho todo lo que mi papá me había ordenado, yo corría por el polvoriento camino a darle el encuentro. Él aminoraba la velocidad del carro. Yo de un salto me colgaba de la puerta y aún antes de entrar al carro ponía mis brazos alrededor del cuello de mi papá y le abrazaba y le besaba y le decía que le amaba y que le había extrañado mucho. Me daba tanta alegría el ver a mi papá. Pero cuando no había cumplido con sus órdenes, yo oía a la distancia el sonido de ese Ford modelo A. Yo corría, pero a esconderme. ¿Por qué? Porque no había permanecido en las órdenes de mi padre, no había obedecido, no había hecho lo que él me dijo que hiciera. Un día de estos me voy a encontrar con Jesús, y cuando me encuentre con Él no quiero tener nada de qué avergonzarme, no quiero tener que esconderme por no haberle obedecido. Más bien quiero ir corriendo a darle el encuentro y decirle que le amo mucho. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y el anticristo? El anticristo va a convertir a este mundo en un gigantesco campo de concentración, en donde cada ser tendrá solamente un número. En cambio, Jesús conoce a cada una de sus ovejas por su nombre. La gran pregunta es, cuando Él regrese, ¿escuchará que llaman su nombre o llaman su número? Así de terriblemente sencillo. ¿Conoce usted a Jesús? Cuando Él venga, nos encontraremos con Él en el aire y estaremos eternamente con el Señor. Esté alerta, despierto. El anticristo viene. Esté alerta, despierto, vigilante. El Señor vendrá cuando nadie lo espere. Permanezca en la palabra de Dios, permanezca en el Espíritu de Dios, permanezca en el Hijo de Dios, para que cuando Él venga, usted pueda darle la bienvenida con confianza y no se sentirá avergonzado al estar en su presencia. Amado Dios, trae preciosas almas a los pies de Jesús. Ayuda a hombres, mujeres, niños, niñas, adultos y ancianos a que se arrepientan de sus pecados y reciban a tu Hijo, quien murió por cada uno de ellos, por el amor con que les ama. Sabemos que el espíritu del anticristo es un espíritu mentiroso, y hay tantas mentiras en nuestro mundo actual. Ayúdanos para que cada día conozcamos más y más de la verdad, o sea, a Jesús. Amigo, amiga, quien quiera que usted sea y donde quiera que esté, si quiere ser salvo o salva, le invito a hacer una decisión por Cristo ahora mismo. Yo le voy a guiar en una corta oración, pero usted dígala con sus propias palabras y con sinceridad y fe en lo profundo de su corazón.
Querido Dios, te necesito. Mis pecados merecen tu juicio, pero vengo a suplicar tu misericordia. Necesito ser perdonado, limpiado, salvado. Señor Jesús, con todo mi ser confío en ti. Por eso te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el total control de mi vida, que desde ahora no es mía, sino tuya. Úsala conforme a los designios de tu voluntad. Y ayúdame a vivir como un vivo testimonio de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si recibió al Señor Jesús en su ser, escríbanos. Nos regocijamos tanto cuando leemos sus mensajes. ¿Y desea compartir esta enseñanza? ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? Obténgala. Llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O visite elamorquevale.org. Asimismo, este estudio bíblico, Cómo vivir en los últimos tiempos, puede descargarse en elamorquevale.org. Cómo vivir en los últimos tiempos es parte de la serie de 11 mensajes, La comunión más dulce sobre esta tierra. Hermana, hermano, ¿se beneficia en su totalidad de la comunión? Bueno, escudriñe con el pastor Adrian Rogers la primera epístola de Juan en su estudio, La comunión más dulce sobre esta tierra. ¿Desea poseer la comunión más dulce sobre la tierra? La serie completa está en elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. La Real Academia Española define a un instrumento como aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin. Nuestra misión como instrumentos de Dios es continuar difundiendo la palabra de Dios en su ciudad y alrededor del mundo. Para que esto sea posible, su apoyo financiero es imprescindible. Al enviarlo, usted se convierte en un instrumento de Dios para cambiar vidas por la eternidad, como esta. Rafael nos escribió: desde que comencé a escuchar, no hay días que no tome fuerzas para vivir y transmitir lo que aprendo de ustedes. Los quiero como un hermano cristiano, pero lo digo de verdad y con mi corazón lleno de alegría, por aprender día a día a vivir como Dios quiere. Gracias a ustedes, con Adrian Rogers, he aprendido a amar a todos con mi corazón cristiano. Deifilia de Perú comparte: es importante la labor de El Amor que Vale, por llevar luz a muchas personas que estaban y que están aún en tinieblas. Amén. Amigos, atesoramos sus oraciones para poder continuar produciendo y transmitiendo. Estamos muy agradecidos con todos ustedes que nos escriben diariamente, animándonos a continuar, comunicándonos cómo el Señor Jesús le edifica a través del amor que vale y confirmándonos que efectivamente oran por nosotros. Nos gozamos y agradecemos al Señor por ustedes cuando recibimos su correspondencia, su testimonio y palabras de motivación. Para más información sobre nuestro ministerio o si desea comunicarse, puede visitar elamorquevale.org, donde puede también escuchar el mensaje de hoy. Asimismo, una vez más, nuestro número estadounidense es el
901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Una vez más, muchas gracias por escucharnos. Soy Irving Travelo. Me despido orando que las enseñanzas claras y prácticas del pastor Adrián Rogers le ayuden a conocer el amor de Cristo profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar El Amor que Vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.